Bien, bien. Quiero que escuche todos con mucha atención lo que voy a ministrar en este tiempo. Voy a estar dando una serie de 10 temas que se llaman la restauración del primer Egnos. ¿Sí? Esto va a ser la palabra para que usted pueda predicar en todo el mundo el mismo tema. La restauración del primer Egnos. ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros a restaurar el primer Egnos? Quiero que escuche con mucha atención todo lo que le voy a dar. ¿Cómo vamos nosotros a restaurar el primer Egnos? Primeramente, quiero que tome nota en su mente, en su espíritu y en su corazón de estos 10, le vamos a llamar los 10 mandamientos de la restauración familiar. Quiero que escuches esto. Nosotros hemos recibido una visión bien clara y bien específica sobre cómo ganar imbabura para Cristo. ¿Sí? Esta visión es a la vez una estrategia de cómo voy a ganar mi familia para Cristo. Y vamos a ir rompiendo a través de todo el tiempo que voy a estar ministrando esta serie, vamos a ir rompiendo mitos, porque hay mitos que nosotros hemos de alguna manera adquirido porque pensábamos que así es como se debían de hacer las cosas. Pero ahora vamos a ir entendiendo, conforme la revelación que está fluyendo en este tiempo y conforme muchos testimonios que están aconteciendo en nuestra casa, en nuestra familia, cómo es la forma como Dios espera que usted restaure su familia. Entonces, quiero nuevamente repetirle esto. El primer Egnos es mi familia personal, mis padres, si soy soltero, yo y mis hermanos. Ese es el Egnos, ¿sí? El primer Egnos. Si usted es casado, entonces su primer Egnos es su esposa y sus hijos. Si usted es casada, si usted es casado, su esposa y sus hijos. En otras palabras, el primer Egnos comprende papá, mamá e hijos. Ese es el primer Egnos. Y mi responsabilidad, dentro de la cual un día Dios me va a pedir cuentas a mí, es primeramente por mi familia. Cuando digo mi familia, estoy hablando de la familia que yo contraje por pacto, ¿sí? A través de mi esposa salieron 5 hijos. De esos 5 hijos un día Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, a ese grupo de personas que se conforman, mi esposa y mis 5 hijos, ese es mi primer Egnos. Y mi responsabilidad, escúcheme esto, como una de mis 4 prioridades personales, es que yo restaure, escuche esto, mi familia. En otras palabras, hay 2 promesas en las escrituras que habla de ese Egnos. Dice: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero que usted piense por este momento, ¿quién de su casa aún no es salvo? ¿Su hijo mayor? ¿Su hijo menor? ¿Quién no es salvo? ¿Sus hermanos? ¿De pronto no es salvo su esposo o su esposa? ¿Cuál de esa familia no es salvo todavía? Entonces ahí hay un trabajo pendiente. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay un trabajo pendiente. Escúcheme esto. En ese trabajo pendiente que Dios está estableciendo en mi vida, ¿sí? En ese trabajo pendiente que Dios está estableciendo en mi vida, Joel, escúcheme esto. En ese trabajo pendiente que está Dios estableciendo en mi vida, quiero que escuche esto, por favor, conéctese. Yo necesito que usted me ponga demanda al mensaje porque si no, no va a fluir nada, ¿sí? Por esa razón yo estoy grabando con personas, porque podría grabar sin gente, ¿me entiende? Pero estoy grabando ahorita con personas porque quiero que usted escuche con mucha atención lo que le voy a ministrar en este momento. Escúcheme. Si hay una persona en su primer Egnos que no ha sido salvo aún todavía, es su responsabilidad esa persona. Escúcheme, no es una opción, es una responsabilidad. Quiero que repita conmigo, diga, no es una opción, es una responsabilidad. Y para ejercer esa responsabilidad, escúcheme,
para ejercer esa responsabilidad, Dios le concede el poder sobrenatural. O sea, en otras palabras, usted tiene el respaldo de Dios. No diga, es difícil, es que pastor no me entiende. No lo diga, porque esa persona, si fuese su esposo o su esposa o sus hijos, usted tiene el total respaldo de Dios para que esa persona de su etnos sea salvada. ¿Y sabe por qué? Porque él tiene que convertirse de tu papá a hermano. Él tiene que convertirse de tu esposa a tu hermano. Él tiene que convertirse de ser tu hijo a tu hermano. Porque ese hijo es mi hijo porque yo lo engendré. Mas sin embargo no es mi hermano en Cristo Jesús porque mi hijo todavía no es salvado. Así que la restauración primeramente tiene que venir a través de que es mi hermano. Yo le dije que se conecte. Escúchame, ven acá, Levi. Él es mi hermano menor, 15 años. Es gogotero, pertenece a la pandilla de los Mau Mau. Él no quiere saber nada de Dios, odia a Dios y ama al diablo. Pero es mi hermano, es mi primer etnos. Yo soy su hermano mayor, yo ya tengo muchos más años que él, pero no me he casado. Entonces yo sigo perteneciendo al primer etnos, mis padres y mi hermano y mis 3 hermanas más. Él es mi responsabilidad, no es mi opción. Escúchame, hija, es mi responsabilidad, no es mi opción. Escúcheme, él es mi responsabilidad, no es mi opción. Una opción tú la decides, una responsabilidad la ejerces. Amén. Entonces, él es mi hermano de sangre, pero no es mi hermano en Cristo. ¿Y por qué no es mi hermano en Cristo? Porque él todavía no es salvo. Entonces, ¿cuál es mi primer trabajo para restaurarlo? No es tratar de cambiarlo, vamos a caminar y todo. No, yo necesito estar en ese altar día tras día, intercediendo, moviéndome hasta que Dios haga su obra sobrenatural y lo pueda convertir y darle arrepentimiento para salvación. Amén. Toma asiento, hijo. Esa es mi responsabilidad. Ahora usted dirá, pero yo ya le hablé. ¿Quién te dijo que le hables? Esto no es asunto de hablar, por eso vamos a entender los 10 mandamientos de la restauración del primer etnos. Primer mandamiento, y este es el tema de hoy, anotarán. Entrega tu manto. Así se llama el primer mandamiento. Dice, debo decidir despojarme de mi manto. Escuche esto. Escuche esto. El tema de hoy se llama entrega tu manto, que es el primer mandamiento acerca debo despojarme de mi manto. Y quiero hablarle en esto para que usted me entienda a qué me quiero referir cuando digo manto. Escúcheme. En el tiempo de Jesús, las personas no vestían como vestimos nosotros. Ellos vestían con túnicas, capas y mantos, más o menos como la ropa de las mujeres indígenas, que tienen algunas chalis, ¿no? Chalis, el anaco y bueno, y hay algunas otras cosas más. Y el manto era una vestidura externa, ¿sí? Era una vestidura externa que diferenciaba por los adornos, por los pliegues y por algunas cosas que tenía el manto, la posición que usted tenía, distinguía su profesión, su posición y su dignidad, ¿sí? O su estado civil. Por ejemplo, si usted era casada, si usted era soltera, o si usted era casado, si usted era un sacerdote, se distinguía por la vestimenta. Por eso es que Dios diseñó un manto sacerdotal, porque los sacerdotes tenían que tener un manto que los distinguía entre las personas que no eran sacerdotes. Entonces, cuando hablamos de un manto, escúcheme esto, cuando hablamos de un manto, hablábamos de la forma externa que la persona mostraba ante la gente, ante la sociedad, y que alguien podía decir simplemente con el manto qué dignidad tiene. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que cuando usted va a un hospital, usted encuentra siempre al doctor o a la doctora vestido de una manera especial, ¿sí o no?
Usted encuentra al doctor y a la doctora vestido con una forma individual o una característica distinta o diferente de otras personas. Entonces dice, ahí está el doctor, porque usted lo ve vestido de blanco. Ahora, quiero que escuches esto. Toda persona en el tiempo de Jesús tenía un manto. Y ese manto que la gente tenía, quiero que escuches esto, ese manto que la gente tenía lo distinguía entre muchas otras personas. Pero también el manto representaba, quiero que usted escuche esto, el ego personal, el orgullo personal. En otras palabras, el manto me decía, ¿quién soy yo? ¿Sí? Delante de la gente. ¿Quién soy yo? El manto describía mi posición. Y quiero decirle esto, que cuando nosotros vamos a entrar al proceso de restaurar una persona de nuestra familia, óigame esto que le voy a enseñar, le va a ser muy difícil y quizás me atrevería a decir esta palabra, imposible que usted restaure a alguien de su familia puesta el manto. Y le voy a decir por qué. Filipenses capítulo 2 verso 5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escúcheme, Cristo Jesús, para venir al mundo y redimir al hombre, sacarlo de su condición, hacerlo salvo, Jesús tuvo que quitarse el manto de gloria. No podía hacerlo desde una posición de Dios, sino que tenía que hacerlo desde una posición del hombre, porque Satanás, a quien le robó la autoridad, no fue a Jesús, fue a Adán, y Adán era un hombre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y escúcheme lo que le voy a decir, porque le voy a dar una perla gigante. Cristo, Jesús, no podía, escúcheme esta palabra, no podía redimir al hombre como Dios. Tenía que redimir al hombre como hombre. Por eso él se decía de sí mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y escucha esto, cuando él se saca su manto, él queda expuesto como un hombre. Por eso él necesitó la ayuda del Espíritu Santo, al igual que usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Para lograr esta obra, usted no lo va a poder hacer solo. Ahora, quiero que escuches esto. No sé si hay alguien aquí que tenga un manto que se lo pueda sacar. Sí, póntelo tú. Ven tu hija. Venga. Ya, ponte el manto encima. Aquí tenemos una esposa. Su marido es inconverso, no cree en Jesús. Tiene 3 hijos, ninguno de ellos cree en Jesús. Y ella tiene un manto. Este manto, ¿no lo puedes abrir más? Está medio apagado ahí. Este es el manto, quiero que escuches esto. Este es el manto que dice que ella es esposa. Ser esposa es una posición. El manto tiene una posición. Ser esposa es una posición, ¿sí o no? Entonces, como ella tiene una posición por causa de un manto, ese manto le atribuye derechos. Jesús, si venía en condición de Dios, toda la humanidad tenía que adorarlo. Jamás hubiera podido ser tentado. Jamás hubiera podido no solo ser tentado, sino también ser provocado, escúcheme esto, y ser crucificado. Esto significa que para que Jesús haya podido entregar su vida, Él no tenía que tener manto. Entonces, cuando usted va a redimir su familia, usted al tener el manto, escúcheme esto, usted no puede soportar la acusación. Usted no puede soportar la comparación. Usted no puede soportar ningún tipo de agravio o de oprobio que se levante contra usted, porque en el momento que alguien atenta, su esposo atenta, sus hijos atenta, usted va a decir: ¿por qué me tratas así? Yo soy tu esposa. Y va a sacar pronto sus derechos, porque el manto le da derechos. ¿Me entendió? Si este manto
se mantiene aquí, ella, escúcheme esto, solo podrá exhortar a su familia, pero no podrá redimir a su familia. Porque para poder redimir a su familia hay algo que tú tienes que perder, hay algo que tú tienes que despojarte. De lo contrario, no vas a poder redimir a tu familia. Yo no sé si aquí hay alguien que me está entendiendo lo que Dios le está hablando en este momento. Este manto me habla de dignidad, este manto me habla de derecho. Ahora quiero decirle esto: cuando tú estás puesta el manto, cuando tú estás puesto el manto de papá, el manto de esposo, el manto de esposa, el manto de cualquier posición en tu familia, este manto te atribuye derechos, pero también cubre, escúcheme esto, cubre tu condición interna. Por eso es que cuando una persona se levanta contra otra, siempre hay algo que se llama ego, que es lo que sale a defenderse. ¿Y por qué me tratas así? Amén. Yo no esperaba esto de ti. Me has decepcionado, me has desilusionado. Yo hice esto por ti y mira cómo tú me pagas. Es porque ya te apuesta el manto. Jesús se tuvo que despojar del manto. Escúcheme esto: Él se despojó del manto. Ahora, por cuanto ya no tenía manto, escúcheme esto, ya no tenía mantos, también perdió sus derechos. Y quiero que escuches esto que te voy a enseñar. En el momento que una persona pierde sus derechos, en el momento que una persona pierde sus derechos, es cuando recién puedes morir a ti mismo. Con tus derechos, tú no puedes morir a ti mismo. Déjame el manto ahí. No hemos terminado. Mire cómo ella quiere agarrar su manto. No puede vivir sin el manto, porque el manto te da posición. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Ahora, cuando tú estás con el manto puesto, tú no te vas a dejar ver la cara de tonto. Tú no vas a dejar que nadie te agravie. Tú no vas a dejar que nadie se propase sobre ti. Tú no vas a dejar que nadie, escúchame esto, te humille. Pero la Biblia dice que Él se humilló a sí mismo. Fue porque Él se despojó de su manto. Entonces, ¿cómo empiezo, pastor, para restaurar mi casa? Yo necesito despojarme del manto. Pero hay una cosa importante: es que cuando tú te despojas del manto, escúchame esto, te estás despojando este manto no en el ámbito espiritual. Tú te estás despojando de este manto en el ámbito natural. Y cuando tú te despojas de este manto en el ámbito natural, en el ámbito espiritual, eres empoderado. Y hay una nueva vida que se posesiona sobre ti. Escúchame esto: el diablo no podía atacar directamente a Jesús, porque Él estaba empoderado espiritualmente o sobrenaturalmente. Pero sí podía ser atacado por los hombres. Entonces, por eso es que Satanás usaba hombres para levantarse contra Satanás. Utilizó hombres para tentarlo, utilizó hombres para provocarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando tú te despojes del manto? ¿Sabe lo que va a hacer? El diablo va a usar, ¿qué cosa? Personas. ¿Cuántos dicen amén? El diablo va a utilizar gente. Y como tú estás empezando a restaurar tu primer enos, ¿de dónde crees que se van a levantar tus primeros enemigos? ¿Ah? De tu primer enos. Cuando tú vayas a restaurar tu segundo enos, tus enemigos serán del segundo enos. Cuando tú vayas a restaurar tu tercer enos, tus enemigos se levantarán del tercer enos. Jesús dijo esto: yo no he venido, escucha esto, por los gentiles. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y una cosa interesante: Jesús era judío porque era de la tribu de Judá. Y los de la tribu de Judá vivían en Jerusalén.
Y desde ese mismo lugar era donde estaban los sacerdotes, escúchame esto, que se levantaron contra Jesús y lo llevaron a la cruz. O sea, la mayor oposición de Jesús fue con los de su propia tribu, casa y descendencia o linaje paternal. Dele fuerte ese aplauso. Parece que usted no está tan animado. Ay, pastor, yo no sé por qué es que yo ahora que estoy tratando de ganar a mi familia, dice, mi hijo cómo se ha levantado contra mí. Yo no sé cómo es que mi esposo, dice, se ha levantado contra mí. Dice, no era así, pastor, no era así. No era así. ¿Y por qué es así? Ahora, porque el diablo no puede atacarte directamente, porque tú estás empoderado, estás empoderada, porque has rechazado el manto, pero ahora te ataca a través de los hombres. Oye, qué tremendo está esto, ¿no? Por eso que tú necesitas entender, escúchame esto, tú necesitas entender y tú necesitas comprender que esto es el primer concepto para restaurar tu casa. Ahora yo le digo algo, póntelo, hija. Muchos no quieren perder su manto. Muchos no quieren perder sus derechos. ¿Cuántos están entendiendo? Muchos no quieren perder sus derechos. Así que Jesús se despojó y se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Escúcheme esto. Escúcheme esto. Segunda razón por qué tú tienes que soltar el manto. Porque con el manto no se puede servir. Él se sacó el manto de gloria y se puso una toalla para poder servir. ¿Cuántos de nosotros estamos actualmente sirviendo en nuestra casa? Yo le decía el día miércoles, vamos a empezar a evangelizar sin palabras. Vamos a empezar a predicar sin palabras. Este es el evangelio étnico. Es un evangelio sin palabras. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Mire lo que dice. Asimismo vosotras mujeres, cuando aquí dice mujer está hablando a todos. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, oiga esto, ¿quién es ese que no cree? De pronto es tu hijo. ¿Quién es ese que no cree? De pronto es tu esposo. ¿Quién es ese que no cree? De pronto es tu hermano de sangre. ¿Quién es ese que no cree? ¿O quién es esa que no cree? ¿La tía Lupe? Dice, para que los que no creen a la palabra, o sea, no creen por predicación, ustedes ya creen por la palabra, ustedes han venido hoy día a escuchar la palabra, pero hay gente que no cree a la palabra. Usted les predica y ellos no le creen. Usted le dice eso y ellos no le creen. Dice, a esos que no creen a la palabra, dice, sean ganados sin palabras. ¡Wow! Oye, esto está tremendo. Sean ganados sin palabras por la conducta. Oye, la conducta tiene 10 veces más poder que la palabra. Porque tú puedes estar predicando lo correcto, pero viviendo una vida incorrecta. Pero cuando tú vives, escúchame esto, tú tienes una vida correcta. Eso es lo que determina tu testimonio, en el que Dios va a usarte para transformar tu casa. Dice la Escritura, y aquí quiero que entiendan una cosa importante. Si Jesús tenía una conducta excelente, ¿por qué era que lo perseguían? ¿Qué ocasiones dio? Amén. Si Jesús era justo, toma asiento mío. Si Jesús era justo, ¿por qué lo perseguían los sacerdotes? ¿Cuál era la razón? Escúcheme esto. Jesús le vino a dar fin al sacerdocio levítico, porque él venía a restaurar el sacerdocio nuevo de Melquisedec.
Y espiritualmente había una lucha en el ámbito espiritual, porque Satanás sabía que él era el Hijo de Dios y que venía a reclamar el lugar que los hijos de Dios le habían cedido a Satanás. ¿Quiénes son los que se levantan en contra de ti en tu casa y en tu familia? Te voy a decir algo: no es tu esposo, no es tu hijo, no es tu hermana, no es tu hermano. Quien se está levantando contra ti son demonios que están establecidos en tu familia para que el reino nunca entre en tu casa. Ellos son los que están haciendo frente. Escúcheme, pastor, pero ¿por qué el enemigo le puede usar? Porque tienen puertas abiertas. Están todavía con pecado, están todavía con ofensas, y el enemigo es muy fácil. Escúchame, ahí es donde tú tienes que aprender a saber cómo convives con esto mientras tu casa y tu hogar se restauran. Quiero que usted aprenda esto. La Escritura dice que Jesús fue tentado en todas las cosas. Escúcheme por favor. Jesús fue tentado en todas las cosas. No hubo una sola cosa que Jesús no hubiera sido tentado. Él fue tentado en todas las cosas. Y lo tentaban muchas veces para ver qué palabras de él salían de su boca y luego poder provocarlos, poder coger esas palabras y acusarlo. Cada vez que Jesús hacía algo, dice que venían estos sacerdotes, pero no venían con mala cara, venían con una cara de santos. Pero dice que su corazón era malo y le hacían preguntas de doble intención para poder pescarle en una área de sus vidas. Escúcheme esto: en una área de sus vidas, de la vida de Jesús, y poder acusarle. Y aquí donde viene una cosa: ¿qué es lo que te va a ti guardarte de toda acusación? Tu buena conducta. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa cuando el diablo te tenta en una área donde tú tienes brechas cerradas? ¿Qué pasa cuando Satanás toma a una persona de tu familia y te tenta en una área donde tú tienes brechas cerradas? O sea, tú no eres susceptible ahí, pero Satanás tiene que hacer el trabajo. Él te va a tentar. Escúchame esto: en el momento que él te tentó, a través de tu hermano, a través de tu hermana, a través de cualquier persona de tu casa, y tú no caíste en esa tentación, en el momento que tiró la tentación, tiró la carnada, y tú no caíste, eso produce testimonio sobre tu familia. O sea, escúchame esto: él queda admirado, o ella queda admirada de que te tentó, pero tú no caíste en la tentación. Te provocó, pero tú no caíste en la provocación. En otras palabras, en ese momento cualquier persona hubiera esperado que tú hubieras caído, pero cuando ven una conducta espiritual en tu vida y que tú no reaccionaste de esa forma como todos esperaban que tú ibas a reaccionar, ahí es cuando llegó el mensaje a su vida. Esa se llama predicación sin palabras. La conducta por sí sola, escúchame, predicó de Jesús a esa persona. Vamos a decir esto. Viene el tío Gregorio, más borracho de la familia, y te da de tomar en medio de todos. Y tú le dices: no, tío, yo ya no tomo. Y están ahí unas 10 personas de tu familia. Y él te comienza a hablar: o sea que eres un tonto, eres una niña, ¿qué te pasa? Ya no tomas. Y coge el trago y te lo tira en la cara. Escúchame, ¿qué esperarían todos que tú hagas? Que saques la mano y lo sientes porque te faltó el respeto. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el momento que tú no reaccionaste, escúchame, la conducta tuvo su oportunidad de predicar a las 10 personas. ¿Me entendió? O sea, la conducta no predica todo el tiempo. Predica, escúchame esto, predica
cuando hay tentación, intimidación y acusación. En otras palabras, cuando la obra del diablo se manifiesta, la conducta tiene su oportunidad de predicar a tu familia. Yo no sé si me estoy dejando entender. O sea, no es en todo tiempo. Mientras el diablo no se mueve, yo actúo en mi comportamiento natural. Soy un buen chico. Pero ¿dónde es que va a predicar la conducta? Cuando el diablo se mueve. En otras palabras, si toda tu familia te aplauden, si toda tu familia, escúchame esto, te dan abrazos, te dan muchos, ¿sí? Si toda tu familia dice, ahí viene la Carmita, dices, es que linda que es ella, dices que a mí me encanta, ella es tan dulce, tiene un comportamiento tan lindo. En los momentos que toda tu familia te abraza, te miman, te dan peluches, te aplauden, te aprecian, te bendicen con cosas, la conducta está con la boca cerrada. No hay chance de predicar. Pero cuando el diablo se le metió a tu mamá, cuando el diablo se le metió a tu marido, cuando el diablo se le metió a cualquier persona de tu casa, y en ese momento tú comienzas a mirar la instigación, la tentación, la intimidación y la acusación, que se compone de señalamiento, de comparación, de juzgamiento y de todo ese tipo de cosas, escúchame, es cuando tienes la oportunidad de que tu conducta predique. Como que no le veo tan animado. ¿Me comprendió lo que le dije? O sea, la conducta tiene el trabajo de ganar a los que no creen a la palabra. Tienes un hijo inconverso, la conducta le va a predicar a él, no tú. ¿Qué hacíamos antes? Ven acá, Juanito, mira, tú tienes que creer en Dios, ya estás grande, ya 14 años, ¿hasta cuándo sigues siendo un rebelde, un malcriado, un desobediente, un atrevido, un mal hijo? Y le diste como 50 características malas. Y luego dice, ay, yo no sé por qué este hijo no quiere creer. Le hablaste tú, no la conducta. Le predicaste tú con tus palabras, no la conducta. No dejaste que la conducta haga su trabajo, porque la conducta solo predica cuando las circunstancias son difíciles. ¿Cuánto me están entendiendo? Dice que Jesús en algunas ocasiones estaba ministrando y los fariseos, que eran los típicos, venían continuamente a hacerle preguntas con doble intención. Y Jesús decía muchas veces, decía esta palabra: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque Jesús sabía de dónde venía ese trasfondo de tentación. Y él decía, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Le voy a decir una cosa. Aún usted mismo puede ser usado por el diablo para dañar a su hermano si usted tiene en su corazón hipocresía. Por eso es que la palabra que se nos ha sido dada es: saque de su corazón toda hipocresía. Porque mientras haya un poquito de leudo, un poquito de levadura, un poquito de hipocresía, esa será la puerta para que Satanás use tu vida y pueda usar para dañar a otro. Es necesario que yo arranque de mi vida por completo la hipocresía. Ahora quiero que escuches esto. Pastor, ¿y cuánto tiempo voy a estar con el manto tirado? ¿Cuánto tiempo voy a renunciar a mis derechos? Váyase rápidamente a Filipenses otra vez. Capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Oiga esto: hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabes cuál es la razón
por la que tú necesitas quitarte el manto? Para tener una obediencia extrema. ¿Sabes qué significa obediencia extrema? Significa obedecer sin cuestionar. Obedecer aunque no me convenga. Obedecer aunque eso no me produzca ganancias. Obedecer aunque aquello, escuche esto, me dañe mi reputación. Obedecer aunque no lo entienda significa obediencia extrema. Y le voy a decir esto. Esa es la razón del por qué. Escúcheme, esa es la razón del por qué. Es que muchos solo pueden obedecer ciertas pequeñas cosas mientras eso no dañe aquellas cosas que te comenté ahorita. Mientras que eso no me dañe la reputación, mientras que sí lo entienda, mientras que eso me produzca algo de interés o de ganancia, yo voy a obedecer. Pero cuando la obediencia es: te quedó la señora en venir a ver el trabajo hoy día, todos los sacos que los cosiste, dijo a las 8 vengo, tú dices justo a las 8 me toca el servicio. ¿Qué hago? ¿Me quedo atendiendo a la señora o me voy al servicio? ¿Me estoy dejando entender? Obedecer te va a costar que quizás la señora se vaya. Obedecer le va a costar que quizás ahorita no pueda trabajar, no pueda tener el dinero y justo ese dinero lo tengo. Pero no, yo decido obedecer porque yo tengo que ser alguien que camina por prioridades. Pero cuando tienes el manto puesto, escúchame, no puedes obedecer extremadamente. Si yo le digo: hijo, dame pasando un agua, ¿en qué le daña eso? En nada, es sencillo. Él va y lo hace. Pero si yo le digo: hijo, necesito que me vayas a llenar el tanque de agua mañana a las 3 de la mañana, entonces la versión cambia. Y le voy a decir algo: todos los hombres que recibieron grandes milagros, como el leproso, la mujer con flujo de sangre, Jairo, el que le resucitaron a su hija, todos esos hombres que recibieron grandes milagros, ¿sabía usted que ellos tuvieron una obediencia extrema? ¿Sabes qué? Se jugaron el pellejo, se jugaron la cabeza, se jugaron la reputación. Jairo era un fariseo y era imposible que un fariseo le dijera a Jesús que vaya a su casa a sanar al enfermo. Eso era contra la religión, porque ellos odiaban a Jesús. Pero Jairo decía: yo he ido donde el líder fariseo y él no puede resucitar a mi hijo, él no puede sanarlo. He ido donde el sacerdote Caifás y él tampoco le puede sanar a mi hijo. He ido donde el sacerdote Amá, tampoco puede sanar a mi hijo. El único que yo conozco que puede sanar y si se muriera lo puede resucitar es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, yo necesito ir a ver a ese hombre, aunque eso me dañe la reputación. Todos esos hombres tuvieron obediencia extrema. Un leproso, 5 leprosos se acercaron a Jesús. Ellos sabían que el pueblo los podía apedrear porque ellos les tenían prohibido salir al centro, salir a las calles. Ellos solo podían estar en la aldea de los leprosos. Pero ¿sabe qué hicieron? Se arriesgaron. La obediencia extrema te arriesga el pellejo, arriesga tu posición. Yo me acuerdo que un hombre ahí en la cárcel se había ido con su entenada. Eran amantes y la entenada tenía 13 años. Se la llevó un año a San Lorenzo. Cayó preso. A él iban a dar 16 años. Y todos los abogados, todos le decían: tienes que mentir porque te van a meter 18 años. Me dijo: pastor, ¿qué hago? Yo le digo: bueno, yo no quisiera decirte qué tienes que hacer, pero sí te puedo decir lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Tienes que decir la verdad. Dice: pero si digo la verdad me van a meter 18 años. Y le digo: ¿y qué te da la garantía de que mentir te van a dejar libre? Bajó la cabeza y dijo: pastor, toda mi familia están con el abogado y quieren que yo mienta. Y no hay una sola persona de mi familia que me diga que yo tenga que decir la verdad. La única persona es usted. Me dice, y me voy a arriesgar. Le voy a hacer caso, me dice. Voy a obedecer lo que usted me está diciendo, aunque mis padres, aunque mis hermanos que están metiendo plata en esto me den luego la espalda por haber dicho la verdad. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Fue y le dijo al juez toda la verdad.
¿Sabes cuántos años le metieron? 8 meses. Eso se llama obediencia extrema. Pero ¿sabes cuándo sucede eso? Préstame el manto. Cuando tú te has sacado este manto, es el que no me permite renunciar a mis derechos. Este es el manto que no me permite renunciar a mi reputación. Aquí es donde tú eres fuerte, duro de matar, duro de arrodillarse, duro de obedecer, duro de diezmar, duro de perdonar, duro de obedecer la voluntad de Dios. ¿Y yo por qué tengo, si ella es la que cometió el error? ¿Y yo por qué tengo que humillarme si ella es esto? ¿Y yo por qué tengo que hacer si ellos son mis hijos, ellos tienen que obedecerme a mí? Claro, porque eso es lo natural. Pero cuando es un trabajo de redimir, tú tienes que sacarte el manto, si es que lo quieres redimir. Ahora, póngase a pensar usted, ¿cuánto tiempo usted se ha demorado en ganar a su familia con el manto puesto? Todo el tiempo, y aún le falta más. Y nunca lo va a lograr, porque para lograrlo hay que quitarse esto. Por eso es que en ese texto dice, y se humilló a sí mismo. Cuando yo me saco el manto, yo estoy tomando un acto de humillación. Renuncio a mis derechos, renuncio a mi posición. Yo estoy soltando ese manto. Cuando tú haces este acto, te vas a dar cuenta que de un momento a otro, parte de tu familia se te comenzaron a levantar. Tú decías, pero mi hermano siempre me apoyaba y ahora ¿por qué está en contra de mí? Porque hay un espíritu que lo está tomando para que se levante contra ti y tú no lo entiendes. Yo he tenido muchas personas que después de que fueron ganados para Cristo me decía, pastor, usted me caía mal. Y yo le digo, ¿pero qué te hice? Nada, usted solo de mirarlo me revolvía adentro, hice el estómago. ¿Sabe por qué? Porque había una fuerza espiritual que lo influenciaba para irse contra mí. ¿Sabes por qué? Porque ese demonio de esa familia sabía que si ese hombre, esa mujer se convertía, ese demonio tenía que ser echado fuera de su casa y de su familia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Pastor, ¿y hasta cuándo tengo que renunciar a esto? Hasta el tiempo de Dios. Mire lo que dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese. Escúcheme, tú sueltas, pero Dios te va a posicionar en su tiempo. ¿Se acuerda cuando Moisés tenía una vara? Le dijo, tira la vara. ¿Y qué se hizo la vara? Una serpiente. ¿Sabía usted que en la vara de los pastores de esos tiempos, ellos escribían todos sus actos heroicos? Si peleaban con algún león, si estuvieron en alguna guerra, y esa vara estaba llena de todos sus logros. Cuando estos pastores ya eran viejos, le entregaban la vara a sus hijos, y eso se iba de descendencia. La vara era una cosa muy estimada en aquellos tiempos. Y cuando Moisés, obedeciendo a Dios, tiró la vara, ¿sabe lo que estaba diciendo? Quiero que tires al piso tu manto, quiero que tires al piso todos tus logros, quiero que tires al piso todo lo que tú crees que eres, todo lo bueno que parece ser en tu vida, tíralo al piso, renuncia a ello, porque yo voy a hacer que cuando tú agarres de nuevo esta vara, con esta vara vas a abrir el mar rojo, con esta vara vas a desatar las plagas, con esta vara vas a hacer milagros y prodigios. Esa es escúchame esto, esa es la decisión que estamos llamados a tomar todos. Primero, muerte, pero luego viene resurrección. Y en esa vida de resurrección es cuando tú comienzas a tomar toda tu casa. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, este evangelio no es un evangelio de una vida bonita, placentera, llena de deleites,
llena de cosas lindas, de ser delicados. ¿Cómo está mi hermanito? A veces no parecemos delicados, parecemos afeminados. ¿Sí? Donde no hay la actitud de guerra, donde no hay el sufrimiento voluntario a causa de que otros sean salvados. Todo el tiempo estamos tratando solamente de velar por ciertos derechos. Yo espero que todos los que estén aquí porque de verdad lo quieren estar, más no porque la cuarentena se los exige. Porque dice, ay pastor, si mañana me abren la frontera, yo mañana mismo estoy en la madrugada ahí en Colombia, viajando para Colombia. Entonces tú no tienes nada de revelación. Me estoy dejando entender. O sea, ¿cuál es tu razón de estar aquí? Porque no tienes nada que hacer. Tú tienes que estar aquí porque has decidido tomar tu casa y tu familia, aunque te toque vender limones de la abuela, pero tú has decidido hacer algo. Escúchame, tú has decidido salir de ese estado. Tú has decidido salir de ese estado porque quieres ganar tu casa, quieres ganar tu familia. No estás aquí porque no hay nada que hacer. No estás aquí porque estás de vago. No estás aquí porque está cerrada la universidad. No estás de aquí porque está cerrada la frontera. No estás aquí porque te despidieron del trabajo. Estás aquí por decisión propia, porque has venido a instruirte, porque necesitas dirección. ¿Cómo ganar mi familia? Escúchame, no es una opción, es una responsabilidad. Y cuando mi familia sea salva, la segunda es que mi familia, dice, yo y mi casa serviremos. Oh, no, yo no me conformo con que solamente sea salvo. Tiene que servir a Jesús. Mi hijo tiene que servir a Jesús. Mi hija tiene que servir a Jesús. Mi esposo tiene que servir a Jesús. Mi esposa tiene que servir a Jesús. Ese es el combo completo. Porque no dice la Biblia solo que prediquemos, dice, y haced discípulos. Yo bendigo a todos aquellos que están empezando ya su escuela de discipulado. Mañana tienen la segunda clase. Han entrado para prepararse. Esos no son los típicos calientabanca, ¿sí? Los chupaunción. Esos son gente que dice, no, yo estoy aquí por un corto tiempo porque yo quiero comenzar a servir. Y sabes, lo más glorioso es que en este ministerio tú puedes servir, seas hombre, seas mujer, seas joven, seas viejo, seas mayor, así no tengas diente y no tengas pelo en la cabeza. Tú puedes servir a Dios en tu familia, porque esto no es una opción, es una responsabilidad. ¿Cuáles son los que te faltan de la casa? ¿Papá? ¿Mamá? Bueno, aquí vamos a tumbar esto. Aquí el diablo no va a ganar. Aquí nos vamos a levantar hasta que mi papá venga aquí y confiese a Jesús y doble sus rodillas delante de Dios. Yo lo voy a ver convertido. Yo voy a ver convertida a mi hermana. Yo voy a ver convertido a mi sobrino. Yo voy a ver convertida toda mi sangre. Pero tengo que decidir sacarme el manto. Póngase de pies, por favor. Póngase de pies. No me apague todavía, porque yo quiero ministrar también a la gente que está detrás de las cámaras. Cierre sus ojos.